nosotros en Sin Máscaras a través de Reporteros MX. Estimado César, bonito jueves histórico. ¿Cómo te va? Pues estoy feliz, obviamente, mi querido Manuel, ¿no? La persona por la cual voté, a la cual apoyé para que fuera no solo la candidata, sino que ahora ya podamos llamarla presidenta electa de México de forma oficial, pues me parece que pues, es un gusto para todas las personas que amamos y queremos a nuestro país y más a este movimiento de transformación. Permíteme reproducir para la gente que se está conectando bastante, tan solo unos segundos de la transmisión del día de hoy. Norma Piña, de pie. Usted se ve muy guapo, no se preocupe, licenciado. No, es que me estaba esperando aquí con la camisa, entonces, no sé, me creció el cuello y ahora ya me cuesta trabajo cerrar las camisas. Pero, ¿Te estaba ahorcando el presupuesto o la corte? Muy bien, pues estas imágenes son de hoy y pues es parte de las imágenes. Ya cuando todo el mundo estaba atento a la sesión solemne, la ministra Piña, bueno, la cara es César Gutiérrez Priego de histórica. ¿Cómo contrasta lo que puede suceder en menos de 2 años, de año y medio, a una lideresa de un poder de la Unión que no se levanta, a alguien que ha entendido, a las malas me parece, que no son Dios, que no son inmortales, no son ni aristócratas, ni reyes, y comen, duermen, y lo demás, como tú o como yo, lo aprendieron a la mala. Y mi primera pregunta sería, César, ¿podemos aplicar fielmente y mejor que nunca la de no que no tronabas pistolita? Me parece que queda completamente claro que había una animadversión por parte de la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, en contra del presidente de la República, ¿no? Porque es muy obvio la diferencia, ¿no? En cuanto a un acto solemne como el que se estaba dando en aquel 5 de febrero del 2023 en Querétaro, y que ahorita estamos hablando de, sí, un acto protocolario, pero del Tribunal Electoral, y que me parece que incluso dentro del mensaje de la magistrada que está leyendo y entrega la constancia de mayoría a la presidenta Claudia Sheinbaum, incluso señala la injerencia que hubo por parte del Poder Judicial Federal, cuando trataron de obligarlos a que hubiera 2 magistrados más para calificar la elección presidencial, ¿no? Se me hizo importantísimo. Permíteme interrumpirte y me disculpo, César, pero eso que tú dices lo tenemos en video y no tiene desperdicio verlo, porque es justamente Mónica Soto, la actual magistrada presidenta del Tribunal Electoral, quien enfrente de Norma Piña, que eso para la mayoría quedó desapercibido, pero es un trancazo a la presidenta de la Corte. Vamos a ver. Pero también, ante el acecho, defendimos su autonomía e independencia de forma contundente, incluso de instancias jurisdiccionales incompetentes. ¡Sas! O sea, Norma Piña, incluso en teoría jugando de local, le fue como en feria. Mira, lo que pasa es que queda completamente claro, Manuel. Me parece que todos entendimos qué es lo que estaba sucediendo. A ver, ellos saben, y cuando me refiero a ellos, hablo de los opositores. Desafortunadamente, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este país jugó a ser opositora. ¿Por qué? Porque lo sabemos abiertamente, ya es un hecho conocido y reconocido por las partes, que ella se reunió con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, invitados por ella con mentiras para reunirse con el presidente del PRI, Alejandro Moreno. ¿Cuál fue la intención de que hubiera esta reunión? Pues por supuesto que hubiera un acercamiento con el presidente de un partido de oposición. ¿Por qué lo hace o por qué lo hizo de esta manera? Me parece que no existen coincidencias en la política, ¿no? Yo siempre he dicho que en la política y en el derecho penal no existen las coincidencias, mi querido Manuel. Y obviamente, pues llama la atención
el hecho de que la presidenta de la Corte haya cambiado completamente la actitud que tenía hace año y medio, ¿no?, con el presidente de la República, y que el día de hoy sabe que el único camino que le queda para que cuando se implemente el plan C, que se va a implementar, que es la reforma al Poder Judicial, sea lo menos lasciva y que ella no se quede sin trabajo, porque si, como está hasta el día de hoy la reforma judicial, ella dejaría de ser presidenta de la Corte y muy posiblemente terminaría no siendo ministra de la Corte, porque con el debido respeto, Manuel, ¿tú crees que alguien votaría por ella? Yo creo que serían muy pocas personas como para que se mantuviera como ministra de la Corte, y posteriormente a los ministros ya seleccionados habría nuevas votaciones para ver quién sería la presidenta o el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces hay que entender que no lo hacen tampoco por gusto, me parece que lo están haciendo por una conveniencia política, porque aparte pensaron que podían manipular a la presidenta Claudia Sheinbaum, y se han dado cuenta que no solo no la han podido manipular, no hay nada nuevo en el horizonte. Lo que ella dijo en campaña es lo que se está llevando a cabo. Hablo de continuidad en cuanto al trabajo político y en cuanto a las reformas estructurales que se iban a llevar a cabo en este país. Y ellos pensaron que utilizando nuevamente a los medios de comunicación que no les funcionaron para las campañas, utilizando nuevamente a los mismos comentócratas y supuestos especialistas, haciendo un ataque directo a la reforma al Poder Judicial, pensaron que iban a poder frenar. Claro, se han escuchado en estos foros el punto de vista que ellos puedan manejar, pero eso no quita que la reforma judicial se vaya a llevar a cabo. Puede cambiar a lo mejor la forma de cómo se va a llevar a cabo la reforma judicial para que sea estructurada y con tiempos, puede ser, pero de que va a haber un cambio en todo el sistema judicial de este país, me parece que no solo es necesario, es obligatorio, ¿no? Porque incluso el mismo Poder Judicial reconoce que necesitan una reforma. Lo que pasa es que no les gusta la reforma que se está proponiendo. Tampoco es como que tenían mucha opción. Estaban incluso a lo mejor jugando en el papel de a ver si se apiadan de nosotros, vamos a tener puentes de diálogo, y como tú dices, la actitud de Claudia Sheinbaum Pardo hasta el sol de hoy es una actitud que ratifica todo lo que dijo en campaña. Me parece, por decirlo menos, interesante saber qué va a pasar. Hoy es 15 de agosto, ¿qué va a pasar dentro de 16 días, cuando termine este mes y empiece el nuevo Congreso? Empiecen los nuevos senadores, los nuevos diputados, que ya todos están ansiosos de aprobar el plan C. Norma Piña, César, mientras tanto, ha tratado de hacer sus propios foros del Poder Judicial, porque como está esta narrativa de no, a los trabajadores del Poder Judicial no los dejaron, no les permitieron expresarse en los foros que organizó el Congreso, la Cámara de Diputados, pues no sé si se enteraron alguien en el público o ya sea tu caso, César, que el Poder Judicial también organizó sus propios foros. Desde luego, donde quienes participan, pues son la misma gente. Nada más te quiero poner un pequeñito fragmento de cómo terminó el más reciente foro del Poder Judicial de ellos mismos. Quien preside es Norma Piña. Con esta extraordinaria mesa cerramos con broche de oro este encuentro internacional. Les agradezco profundamente a todas y todos los panelistas, así como a los asistentes que nos acompañaron a lo largo de estos 3 días. En nuestro país existe un consenso en torno a la necesidad de reformar el sistema de justicia en su conjunto. En este marco debe entenderse que la independencia judicial es un derecho humano con contenido propio. Como bien ha alertado Jesús Peña, sin independencia judicial, el derecho se distorsiona y se desfigura. La independencia judicial, como bien afirmó Mónica González Contró, es también un concepto mucho más complejo que el simple hecho de que los poderes estén depositados en órganos distintos. Supone una garantía
para los propios justiciables, pero sobre todo para aquellos en condiciones de mayor vulnerabilidad. Justamente. Lamento mucho exponerte durante tanto tiempo, pero de ese estilo era más o menos lo que tenía la Suprema Corte y el Poder Judicial. Creo que en este punto, desde ambos lados, se puede intuir que no hay marcha atrás, que ya es demasiado tarde y que aunque le estuvieran aplaudiendo y se pusiera una carcasa de Morena, la señora no va a cambiar de opinión Sheinbaum Pardo. No, por supuesto que no, pero a ver, hay que entender algo, Manuel. Me parece que la gente sabe que la doctora Claudia Sheinbaum es una persona inteligente, es una persona observadora, es una persona, al ser científica, a ella le gusta la eficacia respecto al trabajo que se realiza. Si tú te das cuenta, incluso los nombramientos que ella ha estado realizando y que mucha gente dice, es que son imposiciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. No, hombre, tienen una historia ya anteriormente con la doctora Claudia Sheinbaum. Y eso me parece muy importante, porque si fuera cierto, pues entonces hubieran repetido todos los miembros del gabinete con la doctora. Y ya vimos que no es así, ¿no? Entonces, me parece que la importancia viene aquí. Llegó tarde el entender que yendo de la mano con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero lo más importante de todo, con la sociedad mexicana. Mira, yo puedo entender los discursos que hacen en este pequeño club de todo. El gremio de los abogados no es muy distinto a cualquier otro gremio, y el problema es que incluso pues es como los chistes de los médicos, ¿no? Hay chistes de abogados que solamente entendemos los abogados. El problema es que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. ¿Por qué los médicos, si llegan a ejercer mal su profesión, si pueden terminar en la cárcel? Porque si hay una negligencia de carácter médico, si pueden ser juzgados, si pueden ser investigados, porque se tienen que pagar indemnizaciones en ese determinado tipo de casos, porque se les puede revocar incluso el uso de una patente, ¿no? Que en este caso las cédulas profesionales son como si fueran patentes. O sea, ¿por qué sí se puede todo eso y por qué en el gremio de los abogados no se puede? En primer lugar, pues, como tenemos conocimiento de las leyes, jugamos con las mismas, ¿no? Porque la mayoría de los médicos están colegiados, ¿no? ¿Qué significa? Hay colegios de cada una de las ramas de la medicina en donde tú tienes que certificarte en esos colegios para poder ejercer tu profesión. Y con los abogados no es así. Yo conozco muchísimos abogados que se dedican al derecho civil y no tienen una especialidad en derecho civil, sino que por la práctica cotidiana lo fueron ellos ejerciendo y llevando a cabo. Y hay grandes abogados postulantes, ¿no? Que es el litigio en las diferentes materias. ¿Cuál es el problema? Pues que desafortunadamente hay muchos abogados que no son éticos y que lo que pasa con la gente que está necesitada de justicia, pues es que quiere que la justicia, como dice la ley, que sea pronta y expedita. Y desafortunadamente en México la justicia no es ni pronta y muchísimo menos expedita. Te sale muy caro buscar justicia en este país. Por lo mismo se dice, bueno, es que es la aplicación de la ley y es lo que dice la ley. A mí por ahí algunos abogados me hicieron criticar porque señalé que debería de buscarse o priorizarse la justicia sobre la legalidad en determinados casos. Y no faltó quien dijera que si buscas la justicia sobre la legalidad se puede pervertir la ley. Le dije, no. Tenemos que hablar de casos en específico. Y esos casos en específico en donde está en controversia la ley con la justicia, se debe de priorizar la justicia. Y un ejemplo muy claro es lo que vimos, ¿no? Y si bien es cierto, es una decisión de un juzgado, ¿no? De un juez local del estado de Oaxaca, con la resolución en donde absuelven de todo delito al autor intelectual del ataque con ácido en contra de esta saxofonista, ¿no? Que todos conocemos, que incluso existe una ley que se creó derivado del ataque que ella recibió, y que la persona que le realiza el ataque está confeso y señala que quien lo contrató fue este personaje, un priista, ¿no? Un exdiputado priista, y que de repente el juez diga que simple y sencillamente la fiscalía y las pruebas y las declaraciones y los medios y los datos de prueba no fueron suficientes para romper la presunción de inocencia. Entonces, cuando nosotros vemos resoluciones de ese estilo, yo puedo decir, caray,
Estamos hablando de que si existe una persona ya condenada que llevó a cabo el ataque con ácido, que está confeso y que señala que quien lo contrató fue este personaje, pues me parece que es más que obvio que la justicia debe de prevalecer sobre la legalidad. Ya posteriormente el Tribunal de Oaxaca realizó un acto para retener lo que desafortunadamente se considera ilegal, pero que a lo mejor en la desesperación para que una persona que cometió un delito no salga en libertad con impunidad, o porque muy posiblemente pudieron corroborar que existió por ahí o amenazas en contra del juez o a lo mejor corrupción por parte del juez, etcétera, etcétera, se tomó esta determinación. Ese es el grave problema. Yo te puedo asegurar, mi querido Manuel, que la gente está harta de tanto discurso. La gente lo que quiere es resultados. La gente no quiere que lleguen a extorsionarlo a su negocio. La gente no quiere que le cobren piso. La gente no quiere que se muera un familiar, se avienten 20 años peleándose una herencia porque no dejó un testamento a lo mejor el familiar. O aun cuando dejó un testamento, por ahí alguno de los hermanos, primos, sobrinos, tías, abuelos o etcétera, se vio vivo, contrató un abogado, falsificó documentos y terminó dejando en la calle a todo el mundo. Eso es lo que quiere la gente. Un poder judicial mucho más cercano, humanizado y que no sea corrupto, porque desafortunadamente hay corrupción institucional que ellos ya no la ven como corrupción porque se les normalizó, que es, y la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, yo te puedo asegurar que si han tenido la mala fortuna de caer en un juzgado, ya sea el Foro Común o del Foro Federal, saben que todo cuesta. Si quieres que salga el acuerdo, te cuesta. Si quieres mandar un oficio, te cuesta. Si quieres hacer una notificación, te cuesta. Todo te cuesta. Y desafortunadamente, quien tiene que pagar las consecuencias es la sociedad. Y después de aventarte 3, 4, 5, 6 años de un litigio y que dices, ya gané la primera instancia, ya gané la segunda instancia, de repente promueven un amparo. Y el juez de amparo federal de repente dice, pues es que, ¿qué crees? No tienes razón. Y otra vez regresa todo a que inicies nuevamente. Entonces, imagínate el desgaste que tiene la gente. ¿Y por qué no nosotros dar soluciones prácticas a toda la situación de que se vive en el día a día? ¿Sabes cuál es el grave problema? Y tú lo dijiste al inicio de la entrevista, mi querido Manuel. Se confunden con el hecho de que uno les tenga que decir su señoría. Y ellos entonces ya creen que son de un nivel superior a la mayoría de las personas. No solo los abogados litigantes, sino del grueso de la sociedad. Desde ahí ya existe un grave problema. ¿Por qué? Porque no entiende la problemática de lo que vive la gente en el día a día. Es como aquellos políticos panistas que decían que con 6,000 pesos podían mantener a una familia completa de 4, 5 o 6 elementos, porque pues para ellos que no saben lo que es el costo del día a día vivir en este país, pues se les hace normal con cualquier cantidad de dinero, no pasa nada. O Felipe Calderón que decía, pues es que ¿cuál violencia? No hay violencia. Bueno, pues si traes 50 changos del Estado Mayor Presidencial en camionetas blindadas, pues por supuesto que no te vas a dar cuenta de la realidad. O como decía Peña Nieto, no hay crisis lo que tienen es algunos en su cabeza, ¿no? Cada quien ha tenido una frase que lo ha marcado en ese sentido. ¿No sería irónico y al mismo tiempo trágico pensar que si el Poder Judicial se hubiese ido a paro como amenazaban, o como amenazan, ¿no sería irónico y trágico pensar que si esta gente no estuviera trabajando en estos momentos en el Poder Judicial, no estaríamos viendo escenas donde se absuelven a potenciales feminicidas, donde se liberan exgobernadores como Marín? ¿No sería trágico, irónico pensar que en términos realistas, si esta gente no estuviera en servicio, a lo mejor ni estuvieran pasando este tipo de cosas, César? Mira, desafortunadamente, y te quiero ser muy honesto, ¿no? A lo mejor ellos tienen derecho, como cualquier persona o como cualquier ser humano, de la manifestación social. Me parece que es un derecho válido. El problema es que decir todos, sin que existan guardias para sacar el trabajo que se tienen que sacar día a día, ahí ya están corriendo un riesgo. ¿Por qué? Porque si no hay impartición de justicia, entonces ellos están cometiendo un delito y como ellos mismos lo dicen, es un derecho humano fundamental. ¿Qué es lo que tendría que hacer el Ejecutivo y el Legislativo? Pues muy probablemente decir, ¿saben qué, señores? Como no podemos estar sin jueces, no podemos estar sin magistrados, no podemos estar sin ministros, pues entonces vamos a tener que nombrar de urgencia ministros, jueces y magistrados, porque día a día tiene que seguir existiendo, ¿sí me explico?, la posibilidad de que la gente se le imparta justicia. Entonces, imagínate que pasara una situación de ese estilo.
Eso podría ser una respuesta legal, pero obviamente vendrían los ataques, porque los ataques siempre van a ser ellos utilizan algo que malamente, pero yo le llamo la ley del embudo. ¿Por qué es la ley del embudo? Ellos tergiversan la ley a lo que a ellos les convenga. Cuando a ellos les convenía que existiera la sobrerepresentación, y que recordemos que esa era una de las medidas que estaba solicitando el señor presidente, para que se reformara la Constitución, para que no existiera sobrerepresentación por encima del 8%, y ellos dijeron que no, porque a ellos siempre les convino que el 8% de sobrerepresentación fuera por cada uno de los partidos, porque de no ser así, pues entonces dime, a un partido grande, ¿por qué le convendría ir con partidos pequeños si la sobrerepresentación se va a quedar en el 8%, si fuera por alianzas y no por partidos, como lo dice nuestra Constitución? Pero voy todavía más allá, mi querido Manuel, porque hicieron toda una infraestructura que criticamos duramente al presidente del partido, Mario Delgado, y que ahora nos dimos cuenta que sí tuvo razón en muchos puntos, y a la misma Citlali. ¿Por qué? Porque hubo estados de la República donde Morena no fue ni con el PT ni con el Verde, y hubo algunos en donde iba nada más PT y Verde, y hubo otros en donde el Morena iba solo, Verde iba solo y PT iba solo, porque se estaba buscando precisamente tener la mayoría para que el plan C se pudiera llevar a cabo. Y ahora, curiosamente, quieres interpretarlo de que no, es que el espíritu de la ley, o sea, me imagino que ellos desenterraron por medio del Ouija al legislador para que nos digan cuál era el espíritu de la ley, ¿no? Una cosa que llamen a Carlos, ¿cómo se llama el cazafantasmas? Carlos Trejo, me parece. ¿Por qué le llamo la ley del embudo, mi querido Manuel? Porque ellos quieren lo ancho para ellos y lo angosto para uno, ¿no? Ahí es donde entonces sí hablemos de la ley, porque la ley se tiene que interpretar, porque no puede ser posible. Ellos creen que la corrupción es darle dinero a la gente por medio de un apoyo social. Ellos creen que es corrupción, pero recibir chayote, recibir cantidades multimillonarias, hacer una barda de 3,000 millones de pesos, hacer una estela de luz que costó 2,000 millones de pesos, para ellos eso no es corrupción. Entonces, ese es el problema de la semántica, mi querido Manuel. Claro, acá, por supuesto, en la Cuarta Transformación no todo ha sido perfecto. Hemos cometido muchos errores. ¿Y por qué digo hemos? Porque yo me siento parte del movimiento de transformación de este país. Pero nosotros sí vemos un área de oportunidad y decimos, aquí es donde tenemos que cambiar. ¿Por qué yo estoy tan contento con la designación de la doctora Claudia Sheinbaum y el trabajo que ella realizó en la Ciudad de México? Porque tú vas a ver que no se va a quedar nada más la reforma en el Poder Judicial. Ellos entienden que tienen que reformar también a las fiscalías y a las policías de este país, que son el primer contacto para con la gente. Porque si nosotros no tenemos un sistema de procuración de justicia eficiente, no sirve de absolutamente nada que tengamos a los mejores jueces del mundo. Se quejan y dicen, la mayoría de los problemas pasan en las fiscalías. Ok, de 100 delitos que se cometen, ¿cuántos te gusta que se queden en las fiscalías? Y los pocos que llegan a pasar, para cuando llegan a los juzgados, curiosamente toda la gente que son de alto perfil, que tienen recursos o que son delincuentes potencialmente multimillonarios, todos les terminan concediendo beneficios que al grueso de la población no se le conceden. Yo no tendría ningún problema si los jueces dicen a todas las personas, sin importar, no va a haber prisión preventiva oficiosa, la de oficio, y las justificadas, a menos de que exista riesgo de fuga, no las vamos a conceder. Curiosamente, toda aquella persona que no tiene recursos, que es pobre y que no tiene un abogado machuchón, como dijera el presidente de la República, para que lo represente, a esos sí les dan prisión preventiva oficiosa, a esos sí les dan prisión preventiva justificada, pero a los que sí son un verdadero riesgo de fuga, a esos no, porque entonces los jueces no ven ningún riesgo. Es como lo que pasó con Mario Marín, ¿no? Mario Marín, la juez no considera los derechos de la víctima que puedan estar en riesgo porque ella vive en el extranjero y que por lo mismo, pues entonces no hay ningún problema y por eso se le concede el beneficio a Mario Marín. Por el amor de Dios, priorizaron los derechos, en este caso del imputado, sobre la víctima.
Y en el 98% de los casos de este país sucede lo mismo. Tienen más derechos las víctimas que las autoridades, tienen más derechos, perdón, los delincuentes que las víctimas y las autoridades. Para finalizar, César, y no es tanto un asunto jurídico, la constancia que le entregaron hoy a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que la acredita como la jefa de Estado mexicano, dice la constancia presidenta de la República. Durante más de 200 años, a ver, porque esto es importante, deja un precedente. Jurídicamente siempre se ha referido a los varones que detentan el poder presidencial como presidentes de México, presidentes de la República. Esta constancia, que es un documento oficial, se refiere a Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta constitucional, presidenta electa constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Hoy, en el discurso en el Teatro Metropolitan, Sheinbaum Pardo dice: lo que no se nombra no existe y lo que se nombra existe. Y voy a pedir que sea presidenta, no presidente, presidenta, enta. Desde luego que no falta alguno que se siente español y que defienda la RAE, bueno, como si le estuvieran dando una comisión, que está muy bien. Cada quien tiene el derecho de someterse a las instituciones lingüísticas de su preferencia. También tienen el mismo derecho de sentirse súbditos de la monarquía española, ¿no? Oye, entonces hay que aplicarles y decirles: la ley es la ley. Y el documento oficial nos dice que la constancia es para la presidenta electa de México, ¿no? Y mucha gente dirá: pero si ya es la presidenta, ¿por qué no le podemos llamar presidenta? Se le puede llamar presidenta, pero recordemos que el presidente todavía no termina el tiempo de su encargo para dejar el puesto de presidente. Por eso se hace la distinción de la presidenta electa. Porque aparte es lo que dice el documento oficial, mi querido Manuel. Y aquí olvídate de los formalismos y del uso correcto del idioma y del lenguaje y de la RAE. El documento es muy claro. Dice la presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Y constitucionalmente ella es la presidenta de México. Tuvimos que esperar hasta que la 66 presidenta llegara una mujer, porque tuvimos 65 presidentes anteriormente. Me parece que el número 66 viene siendo un número de buena suerte, porque me parece increíble pensar que en el año 2024, por primera vez vamos a tener una presidenta de México. Pero recordando que mi abuela no tenía derecho a votar cuando llegó a este país, pues me parece que ha sido una lucha y un logro espectacular, mi querido Manuel, y que creo que tenemos que celebrarlo, no queda de otra. Y además, porque ya tengo la confirmación de que el señor Marieto Ponce, de los $10,000 que apostó conmigo, me acaba de mandar un mensaje, porque le dije que pues, si era un caballero y si era un hombre de palabra, lo conminaba a que pagara la apuesta que habíamos tenido. Y me pide de favor, ¿no?, de forma privada, por medio de Twitter, bueno, X, me dice: el viernes no puedo porque salgo fuera del país. Dice: ¿te parece que nos veamos el martes 3 de septiembre en el mismo lugar? Le dije: perfecto, cerrado, ¿no? Eso significa que el martes 3 de septiembre, si Dios nos da vida de llegar, invito a la gente a lo mismo que prometí cuando hice la apuesta. Con esos $10,000 que aposté con él, que la doctora Claudia Sheinbaum iba a ganar por más del 8% la presidencia de la República, por medio tuyo, mi querido Manuel, me parece que podríamos ponernos de acuerdo y hacer una fiesta. Podríamos hacer un Caguama Challenge, ¿no?, en donde invitáramos a la gente que cotidianamente nos ve, que está con nosotros, que a lo mejor pudiéramos organizar el hecho de rentar un lugar, que pudiéramos estar juntos y celebrar el triunfo de la presidenta de México de la forma que corresponde, pero que además va a tener un doble sabor. Porque imagínate utilizar el dinero de un ultraderechista que se burlaba de la gente que apoyamos a la Cuarta Transformación, pues me parece que va a ser un doble mérito y un doble festejo. ¿Cómo ves?
$10,000 que al tipo de cambio del día de hoy son casi 200,000 pesos, 185,000. Bueno, dependiendo del tipo de cambio, ya ves que hay algunos que hacen así para que se vaya a 25, 30 pesos. Debió haber aprovechado y pagar cuando estaba un poquito más bajo. Pero bueno, cada quien, ¿no? Muy bien, pues la fiesta del bienestar, ojalá incumpla el señor Mario Ponce, porque pues está comprometida, pues no sus habilidades pugilísticas, eso ya nos quedó más o menos claro de qué alcance están, pero sí, su palabra de honor, y ojalá Mario Ponce, Marieto Ponce, que le gusta llamarse Marieto, que no se llama Marieto, se llama Mario, como todos los Marios del mundo, pues vamos a ver, y ojalá cumpla, y desde luego, si se da esa transacción, pues armamos y festejamos. Sí sabes, Manuel, que yo también soy Mario. César Mario. Yo me llamo César Mario Gutiérrez Priego, pero no me gusta el Mario. ¿Ustedes quieren hacerme enojar? ¿Recuerdan el gol del América en la final contra el Cruz Azul? O díganme Mario. Con eso hagan de cuenta que me están mentando la madre, ¿no? Mario Gutiérrez. Sí. No me gusta el Mario. Pero resulta que es porque hay muchos familiares de mi papá que se llaman Mario. Entonces, no sé, pero no me gusta. Me parece nombre de telenovela de los 70s, 80s, ¿no? No, César Mario, no me dejes. No, entonces no sé. Y mis hijos cuando me quieren hacer enojar me dicen, por supuesto, Mario, entonces les digo, me voy a decir Mario y te quedas sin domingo los próximos 25 años de tu vida, ¿no? Dice, ok, papá, está bien, ya no hay problema. Pero, ¿qué te parece? Vamos organizándolo, ¿no? Yo creo, en lo personal, que él, al haberme ya buscado y que haberlo aceptado públicamente, se va a realizar este pago. Pero incluso podemos organizar algo que si no nos alcanza el dinero que él está pagando, yo pongo lo que haga falta y podamos hacer una convivencia con las personas que cotidianamente nos ven, nos apoyan, porque me parece que es un triunfo de todos, ¿no? Yo por andar ahí de mi totero que fui el que apostó, pero pues me parece que podría valer la pena y siempre he pensado que la palabra de un hombre vale más que cualquier otra cosa. Y si el señor Marieto Ponce paga, pues obviamente tendrá todo mi respeto en el acto de la apuesta que realizamos. Muy bien, pues vamos a estar al pendientes y atentos a esa situación. No necesitas responder lo que estoy a punto de decir, pero que Televisa, Fórmula, te estén buscando cada vez más y más para pedirte tu opinión, algo sabrán y algo saben en torno a las aspiraciones y a las posibilidades que pueda tener la gente. Y bueno, eso lo notamos aquí desde hace años, pero ya que ellos estén de manera reiterada buscando tu opinión, como lo haces en este espacio, en esos medios y con esos periodistas, no son tontos y muchos de ellos ven a futuro, y la verdad me da muchísimo gusto que hayan ese tipo de señales. César Gutiérrez Priego, te agradezco mucho tu presencia, tu análisis. ¿En dónde te podemos encontrar en redes? Mira, sin contestarlo, como dicen por ahí, yo pertenezco al gremio militar, la gente me podrá ver muy fifí, ¿no? Pero me volví fifí de grande. Yo la verdad es que nunca dejo mis costumbres, nunca dejo mi barrio y nunca dejo a mis amigos. Tengo muy pocos, mi querido Manuel. Así que tú siempre vas a ser mi amigo, así Dios nos diera la fortuna de ser ministros de la Corte o algún día poder ser fiscal. Son sueños que uno tiene como profesionista y que ojalá se puedan cumplir para realmente servir a nuestro país y más por las situaciones personales de vida por las cuales he pasado. Y invito a la gente a que me siga en mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es César Gutiprim. La verdad es que he sido perezoso, no he estado subiendo videocolumnas, las voy a empezar a subir. He tenido mucho trabajo, me ha sido complicado y tomé la decisión de ponerme a hacer ejercicio porque mi hijo menor todos los días le pide a Dios, cuando tú le dices, ¿qué quieres de cumpleaños? Quiero que mi papá deje de fumar. ¿Qué quieres de Navidad? Quiero que mi papá deje de fumar. ¿Qué quieres? Por el motivo que sea, siempre dice que mi papá deje de fumar. Y ahora yo creo, honestamente, que lo hace como chantaje, porque le digo, pido cualquier otra cosa, entonces ya no se lo puedo negar. Pero lo que sí me pidió y me dijo, papá, ya leí o vi por ahí un video en internet o en TikTok, no recuerdo, que si tú aunque fumes, haces ejercicio, vas a vivir más que aquellas personas que no fuman, pero no hacen ejercicio. Entonces, todos los días, como relojito, me mandan mensaje 2 de mis hijos para preguntarme si ya fui al gimnasio.
Entonces, por lo mismo, hemos estado viendo mucho al gimnasio y no nos ha dado tiempo de poder hacer otras cosas. Pero, como siempre, es un placer, mi querido Manuel, estar contigo. Y recuerda algo, en esta vida lo más importante que tiene un hombre es su palabra. Yo te prometo que si Dios me da la oportunidad y la vida de realmente llegar a un cargo de esa importancia, yo te prometo que voy a ser el más cercano a la gente y el más transparente. Te mando un abrazo, mi querido Manuel, y saludos a todas las personas que nos ven. Cariño.